imagen, que son los órganos eréctiles. Esta es la constitución anatómica del pene, ¿verdad? Hemos indicado que primeramente hay una cubierta externa, que es la piel. Por debajo hemos visto una capa de fibras musculares lisas que se confunde justamente con la capa de fibras que está a nivel de la bolsa escrotal, el dartos. Debajo de ella hemos encontrado una capa de tejido celuloelástica, ¿no? Que es justamente donde se deslizan estas dos primeras capas. Entre ellas vamos a encontrar una vena, que es la vena dorsal del pene, es la única vena principal que existe a nivel de este órgano, y por debajo de ella hemos encontrado una túnica interna, ¿no? Una fascia interna, que es la que está conteniendo justamente a estos órganos eréctiles y vasos sanguíneos. Bueno, estos órganos eréctiles habíamos indicado que son tres. Estamos observando justamente de la parte inferior, entonces estamos viendo el cuerpo esponjoso y superiormente y lateralmente los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos bastante largos, ¿no? 15 centímetros de longitud y en erección 20 centímetros, mientras que el cuerpo esponjoso es un poquito más corto, 12 centímetros, y en erección aproximadamente unos 18 centímetros. ¿No? Entonces, estos son los órganos eréctiles. En la parte más anterior vamos a encontrar otro órgano eréctil, ¿no? Que es el glande. Bueno, estamos observando justamente un corte frontal, los órganos eréctiles. Bueno, ¿por qué se llaman así? Porque en su interior tienen una serie de espacios que contienen arterias, ¿no? Ya estamos viendo justamente las arterias, estamos viendo venas. Entonces, hay arterias principales que luego se van a ir ramificando, y las ramas terminales de estas arterias se llaman arterias helicinas, porque tienen justamente esa forma de una espiral, de una hélice. Estas arterias helicinas, como habrán visto en histología, tienen una característica muy particular, ¿no? Diferente al resto de los capilares. ¿Cuál es la diferencia? El endotelio. Resulta que a nivel de este endotelio se encuentran, habíamos indicado, una especie de válvulas que cuando el pene está relajado, pues estas válvulas están abiertas, ¿no? Este endotelio está separado. Por lo tanto, la sangre circula sin mayor problema, pero en el momento de la erección, estas arterias helicinas, principalmente el endotelio, se adosa, ¿no? Vale decir, estas válvulas, entre comillas, fisiológicas, se cierran y la sangre se detiene en su interior. Además de ello, como en todo órgano, existen capilares, ¿no? Capilares que dan origen justamente a las venas, vale decir, existe una anastomosis arteriovenosa, como en todos los órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando este endotelio de las arterias helicinas se cierra? Pues simplemente la anastomosis no existe, ¿no? Se bloquea esta anastomosis entre estas arterias helicinas y el origen de las venas. Entonces, no hay una salida de sangre, la sangre se detiene momentáneamente a nivel de esas arterias helicinas, vale decir, va a llenar de sangre todos esos espacios que existen a nivel de los cuerpos cavernosos y también a nivel del cuerpo esponjoso. Todo este proceso está regulado justamente por el parasimpático, que es el que ocasiona la erección. Habíamos indicado que las cubiertas del pene, la piel es bastante larga, cubre generalmente al glande, pero muchas veces queda separado del glande, ¿no? Aproximadamente 1 o 2 centímetros. Muchas veces habíamos indicado que la piel se detiene justamente a nivel del cuello, a nivel de la corona del glande, produciendo un estrechamiento. Esta piel a nivel del glande se denomina prepucio, y cuando este estrechamiento se produce a nivel del cuello, un estrechamiento bastante firme, pues a eso se denomina fimosis. Posteriormente, esta fimosis hay que separarla por acción de un bisturí,
evitar justamente no solamente el estrechamiento, sino la acumulación de células que existen en ese nivel. Bueno, ¿qué células vamos a encontrar a nivel de la corona del glande, a nivel del surco balanoprepucial? Vamos a encontrar células que producen sebo, ¿no? O sea, glándulas sebáceas, y este sebo en realidad se encarga de lubricar, mantener húmeda la región, pero la acumulación de este sebo va a producir una patología bastante común en los varones, que está producida justamente por hongos que se van aprovechando de la humedad justamente de la región, ¿no? Y se ha descubierto que los hongos que proliferan en esta región es justamente la cándida, ¿no? Hay candidiasis. Entonces, cuando no se realiza una adecuada limpieza, una adecuada higiene, o bien existe fimosis. Por eso es que se realiza la circuncisión. Ya habíamos indicado que en algunas religiones, en algunos países, es obligatoria prácticamente esta circuncisión, ¿no? Ya sea después del nacimiento o bien antes de la pubertad, se realiza esta circuncisión. Bueno, entonces, esta acumulación de sebo y también la descamación de células pueden proliferar los hongos, pueden originar justamente la candidiasis. Esta acumulación se denomina esmegma. Esmegma. Entonces, para evitar justamente la acumulación del esmegma, es que se realiza una higiene diaria. Pero si existe una fimosis, ni por mucho que haga una buena higiene, ¿no? Está presionado justamente el surco balanoprepucial, por lo tanto difícilmente se va a hacer un aseo de todo ese surco. Entonces, esto con el tiempo puede producir justamente el cáncer de pene. Pero no solamente el cáncer de pene, sino también puede dar origen al cáncer de útero. Justamente al mantener relaciones sexuales, entonces hay una enfermedad de transmisión sexual producida justamente por la candidiasis. Bueno, un poquito de la irrigación entonces para entender los mecanismos de la erección. Bien, tenemos una rama que es proporcionada justamente por la arteria pudenda interna. Se llaman las arterias superficiales y las arterias profundas del pene. Estas arterias profundas van a ingresar al interior de los cuerpos eréctiles, tanto de los cuerpos cavernosos se llamarán arterias cavernosas, y las que ingresan al cuerpo esponjoso se llaman arterias esponjosas. Todas ellas van a terminar en arterias bastante finitas que se llaman arterias helicinas, ¿no? Estas son las que van a llenar de sangre a todos esos espacios que están dentro de los cuerpos cavernosos, como también de los cuerpos esponjosos, y también a nivel del glande. El glande también es un órgano eréctil. Después de producida la erección, después de unos minutos de erección, las arterias helicinas se van relajando, y una vez que se van relajando, van dejando salir la sangre hacia el circuito arterio-venoso, y nuevamente se produce el estado de flacidez. Pero previo a ese estado de flacidez se ha producido seguramente la eyaculación, y ese proceso está controlado por el sistema simpático, ¿no? Entonces la eyaculación es un proceso en el cual se produce una relajación de las arterias helicinas, una apertura del circuito arteriovenoso, y también interviene el sistema simpático produciendo la eyaculación, la salida al exterior del líquido seminal. Después vamos a hablar un poquito del líquido seminal. En todo este proceso de erección, de eyaculación, interviene de alguna manera esta glándula que estamos observando justamente, que no es más que la próstata. Hemos hablado de la próstata al hablar justamente de la vejiga, sobre todo la porción prostática del uretra, ¿no? Hemos hecho alguna mención de la próstata. Bueno, lo haremos ahora. En realidad,
de lo que es y de lo que hace la próstata. Bueno, la próstata no es más que una glándula de secreción interna, externa, que se encuentra inmediatamente debajo de la vejiga, anteriormente al recto, detrás de la sínfisis pubiana. Y superiormente al perine. Entonces se encuentra contenido dentro de una especie de celda, compartimiento, y eso se llama celda prostática. Por delante vamos a tener la sínfisis pubiana, de donde se desprenden ligamentos, y hay una fascia, la fascia prostática. Los ligamentos se llaman cuboprostáticos. Por detrás vamos a encontrar justamente el recto. Y está separado el recto de la próstata por un tabique, que no es más que continuación del tabique que separa la vejiga del recto. Ese tabique lo habíamos denominado recto vesical, ¿no? Entonces aquí se va a llamar recto prostático. Lateralmente está rodeado por el músculo elevador del ano, que es parte del perine. Entonces hay un compartimiento que está rodeando, que está protegiendo justamente a la próstata. Bueno, la próstata tiene la forma cónica, por lo tanto vamos a empezar con la base, vamos a empezar el vértice. Se parece a una castaña, tiene una consistencia firme. Si nosotros medimos el diámetro transversal a nivel de la base, mide aproximadamente unos 4 centímetros, que disminuyen a nivel del vértice hasta 2.5 centímetros. Si nosotros medimos el alto de la próstata, mide aproximadamente 3 centímetros. Si nosotros pesamos a la próstata, está entre los 25 a 30 gramos. Si nosotros medimos el diámetro anteroposterior, 25 milímetros. Bueno, un poquito de los diámetros. La próstata tiene unos bordes completamente uniformes. Si se fijan ustedes, no hay bordes irregulares. Tiene una consistencia firme. Se lo compara justamente con el tono del globo ocular. Si nosotros en algún momento hacemos examen de próstata, lo vamos a hacer justamente por el recto, ¿no? Y vamos a tocar bordes, consistencia, y esa consistencia tiene que estar más o menos relacionada con el tono del globo ocular. Los bordes tienen que ser uniformes. El tamaño, más o menos, ¿no? Podemos de alguna manera determinar. ¿Y qué más vamos a buscar en la próstata? Bueno, la próstata, como tiene un conducto en su interior, si ustedes colocan un conducto, ¿cuánto mide la uretra? 16. No de longitud, sino de diámetro. ¿Cuánto habíamos indicado? Más o menos unos 12 milímetros, ¿no? Si ustedes colocan ese conducto en el interior de otro organito que no es tan grande, entonces ese conducto va a producir como que estuviera empujando todo lo que está alrededor de este conducto. Y además, como aquí hay una dilatación, porque primero hay un estrechamiento, ¿verdad? Luego hay una dilatación, fíjense ustedes de la uretra. Luego hay un estrechamiento y luego hay otra dilatación. Entonces, esto pareciera que está empujando las paredes que están formadas en este caso por la próstata, de modo que cuando nosotros hagamos el tacto, pues vamos a percibir de alguna manera el interior del conducto, ¿sí? Entonces se percibe a través del tacto rectal el interior de ese conducto, el conducto uretral. Entonces, en tacto rectal tocamos tono, para decir la consistencia, tocamos bordes, de alguna manera delimitamos el tamaño que tiene la próstata
Y también tenemos que percibir el conducto, la prominencia, la eminencia que está realizando el conducto uretral en el interior de la próstata. Si nosotros percibimos bordes irregulares, la consistencia dura, el tamaño más grande de lo que podríamos estar percibiendo y sobre todo perdemos la eminencia producida por el conducto, para decir no encontramos ese conductito, entonces quiere decir que esa próstata está demasiado grande. Si le duele al paciente al tocar, o si los bordes son irregulares, son tan duros, entonces vamos a sospechar de una hiperplasia prostática, de un aumento de la próstata. No sabemos si es benigna, no sabemos si es maligna, si simplemente ha aumentado de tamaño, no sabemos. ¿Cómo vamos a saber todo eso? A través de una ecografía, a través de una tomografía o a través de una resonancia magnética. Solamente así vamos a determinar qué tiene esa próstata. De todas maneras, si ha aumentado la próstata, la sintomatología que nos va a dar el paciente pues va a ser bastante típica, ¿no? Paciente por encima de los 60 años, inclusive 55 años, paciente que generalmente refiere que orina más en la noche. ¿Cómo se llama eso? Nicturia. Orina bastantes ocasiones, incluso después de haberse acostado. Bueno, si orina después en la noche, después de haberse acostado, eso se llama nicturia. Si orina en reiteradas ocasiones, a eso se llama poliuria. Y está orinando poquito, ¿no? O sea, en cada ocasión orina muchas veces, pero orina muy poco. ¿Por qué? Porque esa próstata no le deja salir todo el contenido que hay en la vejiga. Bueno, entonces ya el paciente de alguna manera nos está dando la sintomatología que se acerca justamente a lo que nosotros estamos percibiendo a través del tacto rectal, ¿verdad? Bueno, decimos que la próstata es una glándula, evidentemente. Es una glándula constituida por acinos glandulares, hay en el interior bastantes acinos glandulares, que cada uno de ellos tiene su propio conducto. Y todos estos conductitos van a desembocar justamente a nivel de esta primera porción de la uretra prostática. Por eso es que hay muchos orificios, fíjense ustedes, porque todos ellos provienen de un globulillo glandular. ¿Y qué produce esta glándula? Que pareciera que fuera una glándula de secreción mixta en realidad, ¿verdad? Bueno, su secreción interna no es más que una sustancia que se denomina fosfatasa sérica prostática. Fosfatasa sérica prostática. Y su secreción externa no es más que un líquido que favorece el acto sexual. Es como una especie de lubricante. Es un líquido que contiene fructosa y que favorece la supervivencia de quienes, de los espermatozoides. Bueno, próstata. En esta imagen estamos viendo la mitad cortada y la otra mitad estamos viendo completa, ¿no? Para ver realmente las caras. Esta es la cara anterior, la cara posterior, convexa. La cara anterior también es convexa, las caras laterales también son convexos. La cara posterior con que está en relación, ¿qué órgano se ha quitado para que veamos? Como estamos viendo por detrás, se ha quitado el recto, ¿no? Esa fascia. Por delante, si nosotros seguimos escarbando, vamos a encontrar finalmente pues, la sínfisis pubiana, ¿no? De la cual está separado, por esos ligamentos que lo mantienen en su posición. Lateralmente, aquí estamos encontrando justamente ese músculo, que no es más que el músculo elevador del ano.
Pero entre este músculo y la próstata, aquí hay unas membranas, hay unas especies de tabiques que se denominan tabiques lateroprostáticos, que no es más que tejido conjuntivo que de alguna manera lo mantienen también en su posición. Bien, próstata. Un poquito por debajo, a ver, vamos a volver a esta anterior imagen. Es esto lo que se está viendo en esa imagen. No son más que unas glándulas que se denominan las glándulas de Kupperich, o también se denominan glándulas bulbo-uretrales. Tienen unos 12 milímetros de longitud, están situados lateralmente al extremo posterior de esta partecita que se denomina la uretra esponjosa. Y esta partecita la habíamos llamado ¿qué? El bulbo esponjoso. Entonces están situadas lateralmente al bulbo esponjoso. Se están apoyando sobre el perineo, porque aquí está el perineo, ¿verdad? Producen una sustancia muy parecida al moco. Se parecen a unas glándulas calciformes, ¿no? Que producen moco justamente. Y este moco pues recubre justamente la uretra, la mantiene húmeda. Y es la primera sustancia que se elimina en la eyaculación. Bueno, ¿qué es el líquido seminal entonces? Bueno, el líquido seminal resulta ser una constitución de la producción de las glándulas uretrales, de la próstata y los espermatozoides que se producen a nivel de los testículos. El líquido seminal está en una cantidad, o se elimina una cantidad de 2 a 4 ml en cada eyaculación. Y cada ml contiene entonces los elementos que habíamos indicado, además de los espermatozoides, ¿no? ¿Qué cantidad de espermatozoides hay en cada ml? Ustedes que han hecho en biología, histología, que han terminado el programa de histología. ¿Qué cantidad? ¿1 millón? 2 millones. ¿Cuánto? Para el examen no se lo dejamos. ¿Cuánto se produce? De 60 a 120 millones por ml. Sí. La disminución se denomina oligospermia. ¿Cuándo se habla de oligospermia? Por debajo de los 40 millones. O bien se puede producir polispermia, ¿no? Por encima de los 150 millones. Bueno, pero ¿qué puede producir? Bueno, en una oligospermia, evidentemente va a haber menos espermatozoides y lógicamente hay menos posibilidades de fecundación. En una polispermia, ¿qué pasará si hay tantos espermatozoides? Lógicamente, como en todo, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Entonces, si hay tanta cantidad de espermatozoides, lógicamente van a estar de mala calidad, ¿no? Algunos estarán sin cabeza, otros estarán sin cola. Lo que ocurre justamente a medida que va pasando la edad, ¿no? Hay una polispermia. También en ciertas condiciones patológicas, ¿no? Hay polispermia. Bueno, todo eso se lo realiza a través de una muestra. Existen ahora, bueno, antes hablar de fecundación in vitro aquí en Sucre era pues utópico, ¿no? A mucho teníamos por ahí unos laboratorios que podían determinar de alguna manera quién estaba infértil, o el varón o la mujer. En cambio ahora hay muchos laboratorios que incluso, ¿no? Ustedes pueden pedir como por encargo, ¿no? Como hacen por internet, quiero un varón, digamos, ¿no? Quiero una mujer, fecundaciones in vitro, naturales, ¿no? Existen ahora técnicas, mecanismos para determinar y para posibilitar
de que los hijos sean de un sexo o del otro sexo, no mariposa por si acaso, ¿no? Aunque ahora todo es posible, ¿no? Dos esposos, dos padres criando una criatura, pareciera que es normal, ¿no? Sin embargo es toda una aberración, más para nosotros que estamos en el área de salud, ¿no? Sabemos que eso va en contra de la naturaleza. Bueno, el día de mañana vamos a empezar con un aparato reproductor femenino.